mamma, oh mamma, 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 sai perché mi batte il corazón, ho visto Maradona, ho visto Maradona. Han pasado ya 5 minutos de las 11 de la mañana, 19:08 la temperatura en Mar del Plata. Estamos en vivo en Radio Universidad, nos escuchan en Balcarce, en Miramar. Y este hombre que es escritor, periodista, responsable de la parte artística, subdirector de Radio Nacional, ha visto a Maradona, lo vio al Loco Doval, lo vio al Bambino Veira, a Albrecht, a Rendo, a Telch, a Coco, a Rinaldi, a Insúa. Me haces poner la piel de gallina. ¡Wow! Es un momento bien de San Lorenzo. Gustavo Campana, gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Buen día. Gran abrazo para todas las compañeras y compañeros de la radio. ¿Cómo va? Muy bien, bueno, gracias por charlar con nosotros, por sumarte a este programa especial, donde la temática es fútbol y pueblo. Y digo, bueno, Campana, ¿y qué pasa si digo fútbol y pueblo, Campana? Bueno, estamos diciendo lo mismo, ¿no? Es un dato indivisible, por lo menos en la República Argentina, donde el fútbol es el dato cultural más importante, la manifestación cultural más importante. Tiene su historia y en esa historia aparece el pueblo cuando convierte al deporte del invasor, y esto tiene que ver en términos económicos y políticos con lo que representaba Inglaterra para la Argentina de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y lo acriolla, ¿no? Aquello que los veteranos decían la nuestra. Y entonces cuando comienzan a aparecer los apellidos del país profundo, también comienza a jugarse como marcaba nuestra idiosincrasia, y aparece un fútbol más por abajo que por arriba, más corto que largo, la gambeta, la pared, la asociación entre dos que dialogaban con la pelota, y el fútbol empieza a ser esencialmente barrial y pueblerino, ¿no? Barrial en todas esas regiones, entre comillas, que tiene la ciudad de Buenos Aires, y pueblerino porque empiezan a aparecer joyas del fútbol del país profundo, que obviamente después terminaron siendo parte del paisaje cuando empezó a romperse un poco esa absurda hegemonía de Buenos Aires, que tanto tuvo que ver con una rémora del viejo unitarismo. Así que bien pueblo, ligado a los obreros del ferrocarril, ligado a los obreros portuarios, ¿no? Y ahí la relación entre el pueblo que llegaba a trabajar a las órdenes de Inglaterra y lo nuestro, ¿no? Los criollos, más la primera generación de hijos de inmigrantes. Bueno, en esa mixtura nace la manifestación cultural más importante que nos representa. Uno repasando la historia del fútbol argentino, bueno, por allí algunos dicen fue Racing el primero que jugó la nuestra, pero hay un hecho trascendente, que es la aparición del peronismo. Y ahí el fútbol es un hecho cultural, popular. Las clases obreras empiezan a ir a la cancha, tienen trabajo y pueden pagar una entrada. ¿Cómo evaluás la irrupción del peronismo en el marco de un fútbol que estaban haciendo? Sí, yo creo que el peronismo lo que genera, como en tantos otros aspectos de nuestra vida, es una explosión de muchas cosas que ya existían y genera muchas nuevas. En el caso del fútbol argentino, el pueblo se hace cargo de sus tribunas, sí, ya en la década del 20, ¿no? Siempre recordemos el nacimiento del alambrado olímpico, antecede en el mismo partido al nacimiento del gol olímpico, ¿no? Y estamos hablando de mediados de la década del 20, porque ya la cancha de Sportivo Barracas, que era una de las más grandes que había en Buenos Aires, no es capaz de poder albergar una Argentina-Uruguay, ¿no? Ahí está el pueblo ocupando las tribunas, teniendo que ensanchar las canchas que habían nacido con esa plateíta oficial a dos aguas con techo inglés, y que entendían que con eso alcanzaba y sobraba. El pueblo desborda todo eso. En el peronismo lo que se da es un desborde que, insisto, se multiplica por todas las manifestaciones culturales, Hablamos de una ciudad de Buenos Aires donde cada barrio como mínimo tiene un cine-teatro de 1.500, 1.300 butacas. Estalla toda la manifestación cultural que se da en el teatro, en el cine, en la música. El cine pasa a ser de una promesa a una industria, ¿no? Y por eso la
la venganza norteamericana de no venderte celuloide sobre finales de los 40, principios de los 50, para que terminemos de invadir los mercados de habla hispana, ¿no? Toda esa desmesura, hermosa desmesura, se logra también en el fútbol, y por ahí como gran estatua de lo que estamos diciendo, aquella victoria sobre los ingleses del 3-1 con el gol de Grillo en 1953, la primera frente a los ingleses, que siempre hay que recordar. Si uno se mete hoy en la página de la Federación Inglesa, esa victoria argentina en el historial de nosotros con ellos, no estuvo ni estará jamás, ¿no? Y ahí tenés un dato político muy fuerte, ¿no? Exacto. ¿Quiénes son estos tipos? ¿Qué se creen a esta altura del partido? Estos súbditos de la reina, porque veníamos del pacto Roca-Runciman, veníamos del hijo de Roca diciendo en Londres, la Argentina es la joya más preciada del Imperio Británico. Y ahora, ¿qué se creen, no? Bueno, datos que sirven como disparadores para que aquellos que quieran ir y buscar se metan en esas historias que son trascendentales para la historia política y deportiva de la Argentina. Hola Gustavo, mira, Gustavo Galera te saluda. ¿Qué tal, Gustavo? Cuando hablaste esto de los ingleses, ¿no? Y tomar el deporte de ellos, ¿no? Como una cierta identificación con el enemigo, ¿no? A mí lo que me surge es, hoy de vuelta vuelve a partir del neoliberalismo, todo esto que vos también nos explicaste en relación al fútbol, se pone de vuelta en cuestión, quiero decir, ¿no? El fútbol, si bien sigue siendo popular y sigue siendo como una expresión cultural del pueblo argentino, cada vez es más difícil que el pueblo en sí, las clases bajas, el trabajador informal, pueda disfrutar de ese fútbol, y se lo han apropiado y ya ni siquiera puede verlo. ¿Qué pensás de eso? Bueno, a ver, hay muchas cosas en tu reflexión. La primera es que en la Argentina se da una batalla desde hace 212 años, batalla inconclusa entre el proyecto de país y el modelo de colonia. Yo no creo que haya dos modelos de país, hay uno solo, elaborado a través de 212 años, por lo que más o menos hoy definimos como el campo nacional y popular, pero enfrente no hay otro paradigma nacional. Enfrente hay un modelo de colonia que pide achique, ajuste, muerte de la industria nacional, endeudamiento permanente, fuga de capitales, patria financiera. Y en el fútbol, sociedades anónimas. Bueno, en el fútbol se da, a lo que voy es, esa batalla inconclusa se da porque este es un territorio en disputa, y no hay territorios en disputa donde no haya ningún botín para repartir. La Argentina es un enorme botín para repartir de recursos naturales, estratégicos. Bien, entonces es un territorio político en disputa. Como es un territorio político en disputa, también se disputa su cultura, y entonces intentan proyectar parados arriba del fútbol su posesión política, ¿no? Aquellos que quieren burlar a las asociaciones civiles sin fines de lucro. Y entonces empieza a hablarse de privatización, y cuando no lo pueden comprar, las compran de hecho. Macri, ¿no? Macri, que primero intentó comprar Deportivo Español y después intentó comprar Aldo Civi, si yo mal no recuerdo, o Alvarado de Mar del Plata, y que cuando vio que no tenía forma de pasar por encima en tiempos de Grondona y compañía en la AFA a las asociaciones civiles sin fines de lucro, organizó una privatización de hecho del fútbol de Boca, que por supuesto después continuó la gente de Angelici. Hay que desembarazar a Boca de eso, cuesta mucho, le va a costar un montón, pero terminó siendo un club privatizado donde para ir a verlo casi que tenés que sacar turno para dentro de una década, cosa que generó que el pueblo quedara tan lejos de uno de los representantes populares más fuertes del fútbol argentino, como Boca. Y hay un montón de otras situaciones en tensión donde, a ver, hay una vieja matriz en la dirigencia del fútbol argentino que se autopercibió patronal, ¿no? Eso está desde siempre. Ahora, había una especie de
qué sé yo, fuerza más o menos equivalente entre los planteles y esos dirigentes, y hay luchas antiquísimas y fundamentales que fueron conformando futbolistas argentinos agremiados, como el hecho fundacional antes de que naciera Futbolistas Argentinos Agremiados, casi una década y medio antes, que es la profesionalización del fútbol en la Argentina, que no es más que una huelga de jugadores. Sí, claro. Ahora, hoy lo que tenés es otra puja, donde ya no hay paridad, donde el poder real, siguiendo con metáforas de la política llevadas al fútbol, no solamente gobierna, manda, y aquello que era autopercibirse patrones, hoy es un fútbol que casi integralmente está dirigido por patrones. Sí, atendidos por sus propios dueños. Pues es que con Gustavo, cuando empezábamos el programa y hablamos de este proceso que ha vivido el fútbol argentino, pensábamos, y queremos conocer tu opinión, entendíamos que hay un punto de inflexión que son los 90 en la Argentina, ¿no? Esto de Sí. fútbol para todo, el programa de tele el domingo, que se quedaba con los goles, fútbol de primera, y ya la intentona, la mano ejecutora de la tele, ¿no? Sí. La tele para decir, usted lo ve, si paga. Si no, lo lamento sí. mucho. En los 90 con el Menemato hay un punto de inflexión ahí, se meten firmemente en el fútbol, el poder real se mete firmemente ahí. Y, a ver, los procesos políticos son perfume de época que condicionan todo. Y cómo no condicionar al fútbol, que debe ser en la Argentina, insisto, porque es el dato y la manifestación cultural más importante que tenemos, la metáfora más exacta de la política. Entonces, los 90 son eso. Todo, el fútbol pasó a ser pizza con champán también en los 90. Es muy complejo. Mira, a ver, me nace un paralelo que, viste, de esos que aparecen rápido, de los que uno por ahí después dentro de un rato se arrepiente. Pero la diferencia enorme entre cómo estaba privatizada digo, casi como poniendo a la AFA en un concepto ministerial, que no lo es, y la AFA no es más que una asociación privada, pero la privatización de la selección del 94, con cada jugador y su gorrita sponsoreada, Sí, con sí. cada tipo hablándole, y la diferencia con los pibes que acaban de consagrarse campeones del mundo en Qatar, con un cable a tierra, no importa que sean multimillonarios, pero con un cable a tierra tan grande, con el conurbano, con sus pueblos del país profundo, la verdad, esa distancia, esa diferencia, logró vencer el perfume de época de los 90, donde grandes planteles terminaron siendo comidos por el negocio, y donde cada uno de esos pibes era una pyme, eran cuentapropistas, y eso terminó por romper el modelo de equipo que me parece regresó con muchísima fuerza, y ojalá que sea para quedarse por mucho tiempo a través de la matriz de Scaloni, ¿no? Me parece que tiene mucho que ver con eso, con un grupo de pibes que no han perdido contacto con la realidad, por lo tanto no perdieron contacto con sus orígenes. No son desclasados, como intentó decir aquel periodista de La Nación, un periodista, perdón, en Canal 7 cuando tomaba aquello de La Nación de los vulgares. Y para mí son pibes que, obviamente, fruto de que el capitalismo en distintos lugares se transforma en un negocio obsceno, y el fútbol lo es, ganan guita obscena, pero no perdieron su contacto con sus raíces. Yo no los veo culturalmente desclasados, ni mucho menos, me parece que cada día establecen un punto de contacto más fuerte con el lugar de donde vinieron, cosa que seguramente vamos a ver en marzo cuando a través de 2 amistosos se festeje la Copa acá en la Argentina. Sí, pero ¿sabés lo que pienso, Gustavo? Es que en realidad en ese caso, en esto que vos hablás de la selección, me parece que ahí lo que primó o lo que se impuso en esta relación del futbolista con la gente, con el pueblo, con su pueblo, con sus lugares y con el pueblo argentino en general, es el plantel en sí, no fue la estructura que los convoca. Es decir, me parece que ellos saltaron las estructuras que los convocan a partir de Messi, es decir, a partir de
de Messi puesto en un lugar más cercano a todos, hablando en santafesino, hablando desde un lugar que habilitó a todo el mundo a sentirse cómodo con mostrar quién es cada uno. Entonces, a partir de ahí me parece que no es construcción, no es por los medios, no es por la AFA, no fue un plan en relación, sino que lo más sano que tiene el fútbol, que son los futbolistas, bueno, se pudieron conectar directamente con las personas, muchas veces saltando los medios masivos de comunicación, a través de las redes, no sé, a través del programa del Kun, quiero decir, del Kun saliendo en vivo, y me parece que tuvimos ahí directamente poder verlos y sentirnos identificados con quiénes son y sentir que son nosotros, que Messi no es el millonario de Barcelona, que Messi es el santafesino que le dice al holandés, anda para allá bobo. Quiere decir, entonces ahí, nada, todo funciona mucho más sencillo y mucho más y nos sentimos mucho más contentos y representados por esta gente. Sí, yo coincido con vos con que no hubo un plan, con que la cosa se dio de manera absolutamente natural. Es más, era, creo yo, imposible, y para esto ir cada uno de nosotros a la memoria corta y ver cómo era tratado este plantel antes de la Copa América. Era como el despojo donde se juntaban un montón de ilustres desconocidos junto a los perdedores de siempre. Por lo tanto, nadie pudo planificar nada sobre la base de esa arcilla. Al contrario, quedaron, te diría, a la mano de Dios, el poder en ese sentido no se metió y por ahí estamos empezando a encontrar una respuesta de por qué pudieron ser lo que son, porque fueron de alguna manera pibes que quedaron, qué sé yo, quedaron muy lejos de ese poder real, porque al poder real por ahí no le interesó tanto esto que era antes de la Copa América, una apuesta, qué sé yo, no sé, era como, vamos a decir, una locura. Ya después, cuando quisieron reaccionar, era tarde, era tarde. Ya el plantel se había autobautizado, ¿no? Se había bendecido él mismo y ya no había forma de poder entrarle. Pero me parece que viene por ahí, En cambio, el del 94, por poner otra vez ese ejemplo, pero no sé, es el que más rápido me viene a la mente. Todo el mundo apostó a ese equipo después de haber conseguido el repechaje del 93 como se pudo, y el regreso de Diego, y vos lo mirabas y tenía un potencial de estrella que decía, bueno, qué sé yo, esto hasta la final no para. Y cuando lo viste rodar 2 minutos, y después de Grecia, después de Nigeria, hasta la enfermera, ¿no? Sí, hasta claro, ahí los sueños eran había un poder real que estaba vivito y coleando. El sponsoreo dueño de todo el fútbol argentino se volcó a esa selección, y en este caso no fue así. En este caso hubo una explosión que fue posterior y que fue fruto del resultado y no antes. Quería preguntarte, porque estamos hablando con Gustavo Campana, tu hijo juega, me decías que se estaba recuperando de una lesión en el fútbol de ascenso, Sí. donde las realidades son diametralmente opuestas al fútbol hiperprofesional, donde no hay mega millonarios. Hay tipos que laburan, hay tipos que si no cobran el viático que les da el club no pueden ir a entrenar. Digo, esa distancia entre el fútbol de ascenso, el fútbol del Federal A, del regional amateur, a los futbolistas que ganan mucho dinero, ¿crees que también la brecha creció, como pasa en la sociedad, donde hay tipos que cada vez tienen más guita y hay otros que cada vez son más pobres? Sí, sin duda. Y además hay un enorme error. El capitalismo cada tanto se muerde la cola y atenta contra sus propios intereses, ¿no? Tipo que en el Mundial 86 las estrellas que son las que generan el negocio te jueguen con 33, 34 grados a las 12 del mediodía, es un capitalismo que se muerde la cola. En el último Mundial, la cantidad de lesionados porque tiraron tanto de la cuerda y jugaron hasta en sus ligas hasta media hora antes de arrancar el torneo, es un capitalismo que se muerde la cola y que muere de muerte natural, tomando su propia medicina, ¿no? Por lo tanto,
Eh, acá hay un grave error que es no entender que gran parte de la semilla del fútbol argentino está en el ascenso, y a ese ascenso hay que cuidarlo, porque obviamente es una de las grandes fábricas de jugadores. Uno, después de tanto tiempo viviendo junto con mi hijo el ascenso, uno observa cómo ante la falta de lugar cualquier cantidad de pibes de primera derraman después de no encontrar lugar, después de tercera, no encontrar lugar en primera en los clubes de origen, derraman en el ascenso, o al revés, como los clubes van a buscar, sobre todo en tiempos de vaca flaca, algunas joyas del ascenso, y yo los tengo que cuidar en el momento en que esos pibes comienzan a jugar. Por lo tanto, necesito, sobre todo en inferiores, mira, en inferiores, hoy en los clubes te diría cualquier categoría por ahí, no tanto en la D, pero también en la D, la superficie en la que se juega con relación a lo que eran hace 20, 25 o 30 años se asemeja a la de cualquier club o sea, la pelota rueda, lo que implica que se puede jugar, ¿no? Sí. El fútbol de ascenso, en mi infancia era todo jugar por arriba porque por abajo era imposible. Los pozos no te permitían jugar, la pelota parecía que tenía un conejo adentro. Entonces, eso que hoy está superado, tiene que seguir creciendo. Todo se rompe en las canchas de las inferiores del ascenso, donde no es así, y donde las dimensiones implican que cuando los pibes llegan a quinta, y más o menos que le sobran 2 jugadores a cada equipo, porque las dimensiones los muestran ya a pibes de 16 o 17 chocando todo el tiempo porque no hay lugar donde jugar. No se puede jugar sin jueces de línea, como se juega en las divisiones inferiores del ascenso. Digo, hay que cuidarlos. Y en ese sentido, el capitalismo ahí es muy perverso. Muy perverso. Ahí es la AFA la que tiene que ser como una especie de Estado en las paritarias, ¿no? El Estado sentándose en la mesa para custodiar la relación tan desigual entre patrones y obreros. Bueno, esto es lo mismo. La AFA tiene que custodiar al fútbol de ascenso porque ahí hay una gran semilla. También te podría decir que cuando yo era chico, ponele, en la década del 70 y hasta gran parte de la década del 80, era impensado que un jugador del ascenso fuese visto para ser llevado inmediatamente a jugar a primera división de cualquier equipo grande de la Argentina. Hoy eso está roto en 1000 pedazos. Todos esos tabú se rompieron en 1000 pedazos. Y sin embargo, no hay un cuidado de la Asociación del Fútbol Argentino en esos clubes que son los que dan una mano enorme para que el fútbol siga vivo, porque si solamente nos ceñimos a los 20 y pocos clubes de primera división del círculo más grande de la Argentina y viéramos la cantidad de pibes que quedan sin club cuando tienen que pasar por el tamiz más fino de tercera a primera, el fútbol no existiría sin el ascenso. No, y aparte, bueno, estás hablando de un plantel de 25 que por ahí firman contrato 3. Entonces estás hablando de cada club, estás hablando de más de 20 jugadores que están quedando libres cada año por categoría. Entonces, ¿sí? Los que trabajamos en el fútbol y vivimos en eso, lo vivimos y lo vimos. Y esto que decís del fútbol de ascenso también se ve en el fútbol del interior. Es decir, hoy en día, todos los años vienen acá a Mar del Plata, todos los clubes de Buenos Aires y algunos de Córdoba inclusive vienen a buscar jugadores, que antes era impensado que eso sucediera así, yo digo que de manera compulsiva, que hay una cosa compulsiva y que no es una cosa muchas veces tan de búsqueda del distinto, sino de arrear la mayoría de jugadores posibles ya con un par de características, lo cual implica también en sí mismo una problemática que es si el jugador siente que porque lo eligen, que puede, y el que lo está eligiendo
lo elige porque necesita masa y no necesita calidad, es un problema a largo plazo porque la frustración al final de ese camino es inevitable, quiero decir, y el desarraigo de ese chico, sin un plan coherente y sostenido que permita que alguien lo haya visto y diga, bueno, este pibe puede ser el 9 de Argentino Junior, por decir un club, es decir, o el 9 de San Lorenzo para sentirnos más cómodos, digo, si ese plan no está y en realidad están llevando un jugador porque en la categoría, en la novena necesito un 3 y lo mejorcito que vi es este y me lo llevo por las dudas, bueno, me parece que ahí hay una cosa muy perversa también por parte de los clubes. Sí, sin duda, hay un montón de perversidades que ahí es donde la AFA tiene que meterse en las pensiones, en las condiciones de vida en las que se trae un pibe adolescente, con todo lo que implica el desarraigo, en custodiar la posibilidad de que sigan estudiando. Digo, la AFA tiene todos los medios para poder hacerlo, ¿no? Y nos falta esa mirada protectora, esa mirada casi hasta, te diría, paternal, que no existe porque termina siendo el fútbol negocio una picadora de carne. Pero tendría que tener hacia abajo todo un grupo de gente que esté pensando en esto, en cómo custodiar el ascenso, en cómo custodiar las divisiones inferiores, en cómo custodiar la fábrica, ¿no? Sí, la fábrica no lo digo en términos capitalistas, en términos del negocio, digo la fábrica de talento, la fábrica del espectáculo, ¿no? La escuela de teatro sería, sí, pero en este caso, en esto de lo si queremos llevarlo al arte. En esto de lo paternal me parece que lo que está faltando es una mirada profesional. Lo que hay que profesionalizar desde la AFA es esto, que es decir, hoy en día, con el imperio de la tecnología, las comunicaciones, la profesionalización de casi todo, que en realidad, en la AFA no haya un proceso donde pensemos la constitución de futbolistas a partir de parámetros profesionales, que como vos decís, en un punto es algo paternal, pero por otro lado también es algo que implica responsabilidades a la hora de hacerse cargo de un sujeto niño joven, porque acá en Mar del Plata está llevando chicos de 12 años, te digo, ¿no? Claro, por eso, a ver, yo creo que por ahí suena como si fueran, qué sé yo, cosas que no tienen forma de entrar en matrimonio. Para mí, la mirada del fútbol hiperprofesional sobre el jugador, sobre todo en su etapa de formación, debe ser paternal. Para poder custodiar su crecimiento debe haber una mirada docente y paternal. Esto es como lo que planteaba Panzeri en Dinámica de lo Impensado. El fútbol es algo tan serio que para hacerlo seriamente hay que jugarlo, y parece que la seriedad y el juego no tienen relación. No, esto sí requiere de que para hacerlo seriamente debamos jugarlo. Cuando dejamos de jugarlo, nos enfrentamos contra su, qué sé yo, contra su concepción, contra su porqué. Bueno, esto es lo mismo. Si yo estoy formando un pibe, lo estoy construyendo y lo saco de su lugar de origen, lo llevo 400 kilómetros a un lugar donde está solo, donde yo necesito una mirada paternal. No tiene nada de... No estoy, qué sé yo, hablando peyorativamente ni del negocio, ni de la estructura profesional. Al contrario, la mirada profesional tiene que ser paternal y tiene que ser docente. Y ahí tenemos otro problema con que la formación, no hay formación de técnicos de inferiores, hay formación de técnicos. Y los técnicos de inferiores no es lo mismo. Los técnicos de inferiores deben laburar de manera docente. Son los tipos que tienen que tener un ángel en la transmisión que es distinto, totalmente distinto al que después labura con adultos. Entonces yo necesito docentes, necesito tipos que generen a lo largo del tiempo alumnos que no puedan olvidarse jamás de esa palmada en el hombro, de esa palabra protectora, que es tan importante como un pizarrón y una estrategia. Gustavo, me parece que, bueno, por honestidad intelectual te voy a decir que la mirada, y para no quedar mal,
debe ser paternal, pero también debe ser maternal, quiero decir, porque en Muy realidad, bien, muy bien. si no Está muy vamos a, bien. en ese punto, la maternidad, la maternización de esta implica la irrupción de la mujer también en el fútbol y en los estratos de formación que son tan importantes y nos dan otra mirada a tipos como nosotros que pensamos muchas veces que el fútbol es solamente Una nuestro. cuestión de hombres. Sí, yo Muy quería, bien. Gustavo, hoy hablamos, y vos lo decías, y escuchamos hace un ratito a Daddy Brieva que hablaba del pueblo sabalero. Mm. Digo, este vínculo que se genera con el fútbol, donde en algún momento vos sos parte de ese pueblo que admira a sus futbolistas, que juegan para ese pueblo. Sí. ¿Cuándo sentiste que eso se daba en su máxima expresión? Digo, te vas a la infancia, a la adolescencia, con aquellos jugadores de San Lorenzo, con ese pueblo cuervo. Bueno, lo que tiene, a ver, uno cuando es, bueno, en el caso de San Lorenzo, vos podés ser hincha de San Lorenzo y vivir en La Puna, qué sé Sí, yo. o acá, Podés ser, nosotros, en Mar del o Plata. claro. Bueno, cuando vos nacés a 5 cuadras del gasómetro, el pueblo te rodea. Las calles tienen color azulgrana. Digo, una frontera, una hermosa frontera invisible con Parque Patricios y con Huracán, que genera que los pibes con los que jugás o con los que vas al colegio comparten el aula, pero no la misma tribuna, y tenés un diálogo distinto. Digo, te sentís parte de ese pueblo cuando caminás 5 cuadras y te vas a la tribuna de Avenida La Plata. Entonces, ahí la cosa cambia, pero cambia muchísimo, muchísimo. Con relación, por ejemplo, a la gente de Huracán, porque vos tenés, qué sé yo, primo de Huracán, tío de Huracán, padrino de Huracán, ¿no? Se dividen las familias, entonces se vive el duelo desde la alegría futbolera, no desde la violencia y el absurdo, por lo menos en ese fútbol. Yo soy del 62, ponele que para mí los Matadores son el primer equipo a los 6 años, no te lo puedo analizar futbolísticamente, pero sí desde la fiesta. Viví toda la fiesta del campeonato de aquel Metropolitano de punta a punta, hasta la vuelta olímpica cuando volvieron de la cancha de River después de ganarle a Estudiantes, y fuimos con el viejo y en mi caso pisé por primera y única vez el césped del gasómetro cuando se abrieron las puertas y entró toda la gente que lo fue a buscar, y en anda llegaba el equipo de team a dar la vuelta olímpica en Buedo. Entonces uno ahí es parte de ese territorio. Me pasó, mira, mi hijo es del 93 y habremos ido por primera vez con mi viejo y con mi hijo a la cancha los tres juntos, y qué sé yo, qué sería, no sé, 97, ponele, tendría 4 años, y en ese momento yo vivía en Saavedra, y mi hijo no encontraba un hincha de San Lorenzo en el aula, pero ni llamando a licitación. Entonces casi que no nos creía, por más que lo veía por la tele. ¿Qué es eso de lo que me hablan ustedes dos? Y esta camiseta, ¿no? Eso andaría por su cabeza. Y entonces me acuerdo que cuando fuimos llegando, ya era el nuevo gasómetro, íbamos llegando con el auto a la cancha y empezaba a ver camisetas azulgrana. Y me acuerdo que él iba atrás y se paró en el asiento, como diciendo, y gritó en un momento, ¡acá estaban! ¡Acá estaban! Y sí, empezó a descubrir que estaban en algún lugar. Y ese lugar siempre es el barrio. En el caso de San Lorenzo, el barrio; en el caso de otros equipos, el pueblo, la provincia. Pero la identificación, esa identidad tan fuerte, está pegada al barrio. Entonces, si vos tirás para atrás, y bueno, yo vengo de la casa de Castro Barros entre Inclán y Salcedo, que hizo mi bisabuelo español, y que obviamente quedó embarazado de San Lorenzo a partir de Lángara y Subieta, y no hay forma después de despegarse de esa cosa estrictamente cultural. Cuando digo cultural hablo de par en par el significado de la palabra, y entiendo al fútbol como una hermosa excusa, como eje convocante, sobre todo parándome en aquella estructura
que guardaba el club, ¿no? Dentro del gasómetro, y entonces San Lorenzo era teatro, era tango, era folclore, era básquet, era natación, era atletismo. Como sucede, digo, yo hablo de San Lorenzo como cualquier otro hincha puede hablar de su club, yo creo en eso, son todas células del mismo cuerpo y cada uno de ellos con la misma pasión va a hablar de lo mismo, porque en eso es como que más o menos se repiten esas historias. Uno lo habla desde el lugar de pertenencia, que a uno le tocó, son pocos los que eligen en este caso, ¿no? En el fútbol, ¿no? A todos nos toca y bienvenido, es una herencia familiar y qué sé yo, tantas cosas que hacen a que uno no llegue ahí democráticamente, no mete el voto, no elige, las cosas vienen, uno ya nace con la camiseta puesta en la mayoría de los casos en la República Argentina. Así que uno entiende que es eso el fútbol, una hermosa excusa que tiene que ver con lo cultural, ¿no? Después es muy interesante ver cómo esa tribuna fue cambiando, cómo el perfume de época político y social también tuvo que ver con todo eso, y uno puede analizar perfectamente a través del fútbol el paso del tiempo en la Argentina. Mira, me das pie para la pregunta. Por extraña casualidad, hicimos la primera entrevista antes que vos, la hicimos con Omar de Felipe, que Sí. también es del 62 como vos. Sí, decir, claro. ¿no? Y bueno, y eso no, la entrevista con él inevitablemente nos remitió a la dictadura y Sí. Y a Malvinas. y a las Malvinas, obviamente. Claro. Y vos Sí. hablás de San Lorenzo, ¿no? Y bueno, y la dictadura, y cómo nos corrieron, quiero decir, ¿no? Y cómo nos sacaron del barrio a las piñas, quiero decir, ¿no? Sí. Y en ese punto, bueno, nada, esto, y me das pie con esto de la dictadura y el fútbol, ¿no? ¿Qué nos puedes decir de esto, quiero decir, ¿no? Tanto. Sí, bueno, un poquito. Tanto. A ver, ahí es donde se mezclan un par de cosas. Primero, los datos que aparecen rápidamente, el Mundial 78, el Mundial 79 ligado a la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el rédito político que intentó en las dos oportunidades Videla para intentar a través del fútbol armar una campaña de prensa que equivalga de alguna manera en la relación de fuerzas a la pelea de la campaña anti-argentina. Bueno, y en eso los tipos dominan el fútbol, generan un montón de dirigentes desde adentro. San Lorenzo no solamente es el hecho de haber perdido su estadio en 1979, sino, por ejemplo, el coronel Baldrich como presidente del club, entre otras muchas cosas. No olvidar, ¿no? San Lorenzo tuvo un coronel como presidente, otros tuvieron presidentes indirectos como Lacosta en River, otros tuvieron a Próspero Consoli, que era un ex suboficial del ejército en Argentinos Juniors y que era el puente para que Suárez Mason fuera el hombre fuerte de Argentinos Juniors y así, pero podemos estar durante toda la mañana hablando de la cercanía porque su esposa era platense y de Gimnasia, de Macera, al Lobo en aquel cuadrangular de la muerte del 79, qué sé yo, historias hay, pero para Tamburrini, por ejemplo, ¿no? Sí, claro. Sí. Escapándose de la mansión Seré y tantas otras cosas. Pero el fútbol en dictadura es eso, es la máxima manifestación cultural de los argentinos, cooptada por una dictadura para humanizarse, para encontrar legitimidad a través del Mundial 78. Historias que nos pueden llevar al caso del Gato Andrada, que termina siendo agente de la dictadura a principios de la década del 80 en la provincia de Santa Fe, por ejemplo, un arquero de selección, ¿no? De Rosario Central en su juventud, de Colón de Santa Fe y Cesarini en su vejez, y con un paso en el fútbol brasileño. A quien Pelé le hizo, dicen, el gol 1000, viste que los contaban. Sí, lo ve la imagen del Gato Andrada pegándole puñetazos al piso porque roza la pelota con su dedo, uno penal. La tiene muy, muy presente, arquero del Vasco da Gama, pero termina siendo eso, ¿no? O Cairús,
que un ex marcador de punta de Atlanta que termina siendo agente del terrorismo de Estado en Jujuy y que opera en la noche del apagón y que es parte del secuestro del doctor Aredes. Qué sé yo, tantas cosas, uno tiene tantas cosas para decir. En el caso de, ya que hablamos de San Lorenzo y de Felipe casi al mismo tiempo, el 3 de abril de 1982 aparecen en la hinchada de San Lorenzo, en la cancha de River, las primeras banderas de las Malvinas son argentinas, a 24 horas de la recuperación de las islas, juega San Lorenzo Lanús en la cancha de River en el torneo de la B, y aparecen las primeras banderas de las Malvinas son argentinas, la primera vez que antes de un partido se canta el himno con la banda, los capitanes izando la bandera, bueno, esa rara locura nos tocó vivir en ese 1982, donde lo que hay que recordar es que se estaba jugando en primera el campeonato nacional en plena guerra y no se paró un solo día el fútbol en nuestro país, lo que es una locura total. El domingo 2 de mayo, hundimiento del Belgrano, la fecha se jugó a pleno. Y la selección argentina de fútbol que debutó en el Mundial de España lo hizo ante Bélgica un día antes de la rendición, ¿no? Como si nada estuviese pasando en el sur, ni una declaración, y no lo digo por ese momento, porque uno entiende lo que significaba hablar en ese tan particular invierno del 82, pero pasaron más de 40 años. Sí, y esto que nos decía también Omar de Felipe, él vuelve y no se hablaba. No, por supuesto. Pasaron pero el tema es que pasaron más de 40 años. Claro. Y me gustaría que algún integrante de ese plantel, me gustaría que todos hablen de lo que significó jugar en esas condiciones, solo para que se autoperciban víctimas de la dictadura, porque lo fueron. Claro, a mí no me cabe exacto. ninguna duda, pero ninguna duda, y uno sigue esperando esa palabra que, qué sé yo, de alguna u otra forma haga justicia con todo lo que eso sucedió. Yo recuerdo una anécdota de la mamá de Felipe que por ahí la contó en la nota con ustedes, dándole una piña a un tipo en la tribuna que después de Felipe errar un pase le gritó, te hubieras muerto en Malvinas. Sí, tremendo. Esas cosas sucedieron, todo eso, todo junto es parte de un espejo donde hay que mirarse, venimos de ahí y ver qué encontramos, ¿no? Ver qué encontramos. Gustavo, ha sido un enorme placer. Igual para mí. El memorioso, igual. Como Funes. No, amo ese programa, te agradezco por ese programa, la verdad que cada vez que puedo escucharlo, sí, claro. es hermoso. Bueno, trajimos el memorioso. Bueno. Ahí está. Muchas gracias. La radio puede servir para, viste que a veces creemos que solamente eso se puede despertar a través de imágenes, pero cuando lo hacemos a través de la radio es porque logramos un producto que, sobre todo en la forma, los compañeros, en los editores, generamos que alguien esté una hora prendido de la radio escuchando una historia, y eso es impagable, porque es la palabra la que está viva, con mucho futuro, bueno, y siempre le decretaron la muerte a esta radio a partir de la aparición de la tele, y llegamos al siglo XXI, y nunca hubo mayor cantidad de radios como ahora en cualquiera de los formatos, plataformas. Exacto. Es porque está viva la palabra. Porque en la radio los paisajes siempre son más bonitos. Abrazo grande, Cuervo, gracias. Un gran abrazo.